Empezamos con el tema de rinitis y sinusitis, ¿de acuerdo? Un tema muy importante de patología nasal. Tenéis que saber que la rinología es una parte del otorrino con muchísimos pacientes, ¿de acuerdo? Las enfermedades nasales son altamente prevalentes en la población, pero hay un problema, que los síntomas siempre son bastante frecuentes y bastante repetitivos, ¿de acuerdo? No suele dar muchas pistas sobre qué le pasa al paciente, porque siempre es insuficiencia respiratoria nasal y rinorrea. Entonces, a través de esta clase lo que quiero dejar claro es cómo podemos diagnosticar y manejar a estos pacientes. Y vamos a empezar con el tema de rinitis, ¿de acuerdo? La rinitis son procesos inflamatorios de la mucosa nasal, ¿de acuerdo? Y hay dos rinitis importantísimas que tenéis que saber. Una, que es la más frecuente de todas, que es la rinitis aguda inespecífica o también llamada coriza, que es la típica rinitis catarral o dentro de un contexto catarral y que está producida por un rinovirus. Todas las rinitis producen lo mismo, ¿de acuerdo? Pues congestión nasal, rinorrea, que suele ser acuosa y abundante, y anosmia, ¿de acuerdo? El rinovirus lo que hace es producir una inflamación a nivel de la mucosa nasal que hace que las partículas odoríferas no lleguen al epitelio olfatorio, ¿de acuerdo? Y puede hacer una anosmia que en la mayoría de las ocasiones suele ser transitoria. ¿Cuál es el tratamiento de la rinitis? Pues el tratamiento de la rinitis siempre suele ser la misma base, que son lavados nasales, ¿de acuerdo? Hay que insistir mucho en el paciente que haga lavados nasales con suero, ¿de acuerdo? Con algún dispositivo de lavado nasal, orientados a qué? A eliminar ese exceso de moho que encontramos en las fosas nasales. Y siempre asociarlo a corticoides intranasales, ¿de acuerdo? Es corticoides en spray, budesonida en spray, mometasona en spray, para bajar la inflamación de manera instantánea y por tanto que el paciente se encuentre mejor y controle los síntomas. Como sabéis, además, la rinitis aguda o coriza que todos hemos sufrido es un proceso autolimitado. Son 2 semanitas de congestión nasal y rinorrea que se te pasan y no tienes por qué hacer ningún tratamiento. Pero bueno, podemos adelantar un poco la curación espontánea de esta rinitis a través del tratamiento que hemos dicho. La rinitis, que sí que es verdad que produce una mayor cantidad de síntomas o un mayor desconfort al paciente, es la rinitis aguda alérgica. Sabéis que la rinitis aguda es un proceso de hipersensibilidad de tipo 1 y que está mediado por la IgE y que está derivado o que está desencadenado por determinados alérgenos. Por ejemplo, pues pólenes, gramíneas, epitelio de pelo de animales o gatos, ¿de acuerdo? Es decir, un montón de trigger alérgicos que pueden ser pues estacionales, por ejemplo, pues en la primavera el aumento del polen en los riníticos alérgicos pues se ponen mucho peor, o perennes como puede ser pues el olivo o otros tipos de alérgenos importantes. ¿Qué clínica produce? Insuficiencia respiratoria nasal, ¿de acuerdo? Por inflamación de la mucosa a nivel de la fosa nasal. Puede producir muchos estornudos en salvas, que es una cosa muy característica de la rinitis aguda alérgica. Y, por supuesto, anosmia o rinorrea acuosa. Es muy importante también saber que como al final el proceso que produce la rinitis aguda es un proceso sistémico, no es infrecuente que la rinitis aguda alérgica se asocie con una conjuntivitis alérgica, dato que nos puede dar siempre una pista extra a la hora de diagnosticar este tipo de pacientes. El diagnóstico es clínico, ¿de acuerdo? Y siempre es obligatorio en estos pacientes hacer un prick test, es decir, derivarlos al alergólogo para que haga un estudio sobre los posibles alérgenos que desencadenan los síntomas en estos pacientes, porque parte del tratamiento es evitar estos alérgenos o poner algún tipo de medio para que no se desencadenen estas crisis alérgicas. Por supuesto, si nosotros hiciéramos un estudio un poquito más avanzado a estos pacientes, vamos a encontrar que aumentan los eosinófilos de sangre, aumenta la IgE en sangre. Si cogemos una muestra de la mucosa nasal, va a haber un montón de marcadores alérgicos, un montón de IgE, un montón de eosinófilos que infiltran la mucosa a este nivel. Por supuesto, a la hora del tratamiento, pues no es un estudio que sea completamente necesario, ¿de acuerdo? Simplemente con un diagnóstico clínico y unas pruebas de prick test positivas, pues nos vamos a orientar a que este paciente tenga una rinitis aguda alérgica y le podemos instalar el tratamiento. ¿Cuál es la base del tratamiento? El corticoide tópico, ¿de acuerdo? Y a este corticoide tópico se le tiene que asociar siempre un antihistamínico, ¿de acuerdo? Lavados nasales y evitar el estar en contacto con los alérgenos que producen estos síntomas. Una vez vistas las rinitis más importantes, vamos a hablar de la poliposis. La poliposis nanosinusal es un proceso que ocurre en una nariz con una alta inflamación, ¿de acuerdo? Es decir, no es infrecuente que la poliposis nasal ocurra en una nariz con una rinitis crónica.
¿Qué es lo que ocurre? Esta inflamación de la mucosa nasal produce que se generen unas bolsas de inflamación que se denominan pólipos que bloquean la fosa nasal. ¿De acuerdo? Estos pólipos que tienen un aspecto de uvas de moscatel, como se les ha definido en la literatura española, lo que hacen es que poco a poco van creciendo y van bloqueando toda la fosa nasal. Y son los tumores más frecuentes de la cavidad nasal y los senos paranasales. Clínica. Si yo tengo pues, unas bolsas de inflamación que me están creciendo en la mucosa nasal, lo que vamos a encontrar es que existe una obstrucción nasal. Va a haber un bloqueo a nivel nasal que nos va a producir que el paciente no pueda respirar bien. Y además vamos a encontrar anosmia, es decir, si la nariz está bloqueada por los pólipos, las partículas odoríferas no van a llegar a nivel del epitelio olfatorio, de la misma manera que ocurre en una rinitis vírica, rinorrea acuosa y, por supuesto, si el pólipo bloquea la entrada y ventilación de los senos paranasales, es bastante frecuente que además se asocie con el sinusitis. Este proceso aumenta mucho más la inflamación en la mucosa nasal y empeora mucho el proceso. ¿Por qué se produce la poliposis nasal? Pues no se sabe. Lo que sí se ha visto es que se asocia mucho con asma y con intolerancia al ácido acetil salicílico, a la aspirina, ¿de acuerdo? Y todo junto forma la triada ASA. Es muy importante que un buen control de la poliposis genera un buen control del asma, ¿de acuerdo? Es todo, forma parte de la vía respiratoria, es importante conocer este tema. La poliposis es una enfermedad que afecta sobre todo a personas adultas. Es infrecuente que un niño tenga pólipos. Es más, cuando tengamos un paciente con una clínica compatible, con una exploración compatible con pólipos nadosinusales, con una poliposis nadosinusal, es indispensable descartar mucoviscidosis, sobre todo fibrosis quística, ¿de acuerdo? Acordaros, muy frecuente que solo aparezcan los pólipos a nivel de la edad adulta. En niños siempre hay que descartar mucoviscidosis. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Incluso, aunque no tengáis fibroscopio, a veces la poliposis es tan sumamente exagerada o tan sumamente grave que simplemente levantando la punta nasal vais a encontrar que existen pólipos en la fosa nasal. Por tanto, el diagnóstico es clínico y siempre encontramos un paciente con poliposis no sinusal, es importante derivar al otorrino para que haga un estudio fibroscópico y ver que toda la fosa nasal está pues con pólipos y que no hay nada raro que esté generando una poliposis no sinusal. El tratamiento es el corticoide, ¿de acuerdo? Es el tratamiento de elección. Una poliposis, si la operamos, no se va a curar, porque al final el germen que produce la poliposis es la inflamación. El corticoide es el mayor antiinflamatorio que encontramos a nivel de las armas terapéuticas que tenemos, ¿de acuerdo? Por tanto, son pacientes que van a estar muchos periodos de tiempo con corticoides tópicos, ¿de acuerdo? Y que no hay ningún tipo de contraindicación, porque al final el corticoide tópico actúa a nivel local y no genera muchas complicaciones o efectos sistémicos, ¿de acuerdo? A veces, si la poliposis se descontrola, se puede poner pequeños ciclos de corticoide oral y si aún así sigue sin funcionar, el ACENS, la cirugía para limpieza de la fosa nasal, suele ser una actitud terapéutica pero orientada a limpiar la fosa nasal y que una vez pasado el tiempo postquirúrgico, el paciente reinicie otra vez el corticoide para evitar recidivas de los pólipos, ¿de acuerdo? Por tanto, vean lo importante que es el corticoide, el tratamiento del corticoideo como tratamiento gold estándar en esta patología. Hemos hablado durante la poliposis nadosinusal que una de las complicaciones, uno de los síntomas acompañantes son las clínicas de sinusitis. ¿Pero qué es una sinusitis? Una sinusitis es una inflamación e infección de los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades que encontramos a nivel del macizo facial que lo que hacen es un poco limpiar el aire que inspiramos, pues quitar detritus, contaminación, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos senos paranasales tienen una serie de orificios de aireación que están abocados a las fosas nasales y que por determinadas circunstancias se pueden bloquear y que se produzca una sobreinfección y, por tanto, un proceso de sinusitis a este nivel. ¿Qué germen genera la sinusitis? Pues el neumococo, es decir, el mismo germen que producía la otitis a los pacientes con proceso de otitis media aguda. En función del tiempo de evolución encontramos dos tipos. La sinusitis aguda, ¿de acuerdo?, que ocurre en menos de 4 semanas, y la sinusitis crónica que ocurre más de 12 semanas, y clínica de unos 3 meses de evolución. Esto es muy importante porque en función del tiempo de evolución vamos a poder hacer diferentes tratamientos. Como sabéis, encontramos diferentes tipos o diferentes nombres o ubicaciones de los senos paranasales. Encontramos senos maxilares, senos etmoidales, frontales y esfenoidales, ¿de acuerdo?
El seno que más frecuentemente genera sinusitis es el seno maxilar, ¿de acuerdo? Y el segundo más frecuente, y sobre todo en niños, es el etmoides, ¿de acuerdo? Sinusitis maxilar en adultos y sinusitis etmoidal o etmoiditis en el niño. ¿Qué clínica produce? Una sinusitis aguda es una clínica muy florida, ¿de acuerdo? Que se caracteriza por rinorrea purulenta, moco amarillento, moco verdoso, ¿de acuerdo? Dolor que aumenta al agacharse, esto es súper típico, además un dolor de tipo opresivo, que cuando el paciente agacha la cabeza le empieza a molestar más, o incluso un dolor de opresión de inicio matutino, ¿de acuerdo? Por la mañana, el paciente ha estado toda la noche acumulando moco a nivel de la fosa nasal, y es en ese momento en el cuando se levanta y empieza con un mayor dolor y tiene que hacer lavados nasales para un poco aliviarse. Obstrucción nasal y fiebre, ¿de acuerdo? Lo más típico es rinorrea mucopurulenta y dolor que aumenta al agacharse. En el caso de que la sinusitis sea más crónica, el paciente sobre todo nos va a contar rinorrea verdosa, ¿de acuerdo? Siempre, aunque tener rinorrea verdosa de varias semanas de evolución, es importante derivar al otorrino para descartar un proceso de sinusitis crónica. En el caso de una sinusitis aguda, que a lo mejor es el proceso que más frecuentemente vais a encontrar en la consultación primaria, pues una sinusitis aguda, el diagnóstico es clínico, es decir, ya prácticamente está obsoleto hacer radiografías de Waters o radiografías orientadas a ver la ocupación o no de los senos paranasales. Ante un paciente con fiebre, insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea verdosa y presión facial, directamente lo que hacemos es ponerle el tratamiento adecuado, que es el antibiótico. En este caso, el tratamiento de elección es el Aumentin. En el caso de que es una sinusitis crónica o bien una sinusitis aguda con signos o sugerentes de una complicación infecciosa, ¿de acuerdo? En este caso lo que tenemos que hacer es derivarlo urgente al otorrino. ¿Para qué? Para llevar a cabo una cirugía. Estos pacientes son candidatos a cirugía, sinusitis crónicas o sinusitis agudas complicadas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes? Pues lo que hacemos es llevar a cabo una cirugía orientada a reabrir esos senos que se han quedado bloqueados para que vuelvan a airearse y que todo vuelva a funcionar perfectamente. ¿Qué complicaciones pueden tener los senos paranasales? Pues lo más típico de todo es la celulitis orbitaria. Como hemos dicho, los niños, el primer seno que se desarrolla es el etmoides. Por tanto, un proceso de etmoiditis puede hacer que se complique con un paso de la infección del etmoides hacia la órbita, es decir, que se produzca una celulitis orbitaria. Es la causa más frecuente de exoptalmos en el niño y es una urgencia que es importante hacerlo cuanto antes, ¿de acuerdo? Y lo que hemos dicho, lo que hacemos en estos pacientes es abrir el etmoides y en el caso de que exista algún signo de absceso a nivel del cono orbitario, pues llevar a cabo un drenaje en quirófano y por tanto pues intentar separar ese ojo, porque ese ojo con una celulitis orbitaria puede perderse. Otras complicaciones mucho menos frecuentes, ¿de acuerdo? Sobre todo quiero que os acordéis de la celulitis orbitaria como una complicación muy asequible de una etmoiditis en el niño. Otras complicaciones son las meningitis o los abscesos subdurales, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel del seno frontal. Y hasta aquí las infecciones y problemas asociados a problemas infecciosos a nivel de las fosas nasales y los senos paranasales. Un saludo.